Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a este seminario taller orientado a reflexionar y discutir sobre propuestas de reforma a la Ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan: Paulina Zabal Astaburuaga, ministra de Vivienda y Urbanismo; al senador Ignacio Walker Prieto, presidente Comisión Vivienda y Urbanismo; al senador que integra la Comisión Vivienda y Urbanismo del Senado, Eugenio Tuma Sedán. Saludamos también al presidente del Consejo Nacional del Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani. Asimismo, saludamos y agradecemos la participación de directivos, funcionarios del sector público, dirigentes y representantes de organizaciones sociales, comunitarias, copropietarios, representantes del mundo académico, representantes de empresas privadas, agrupaciones gremiales. El objetivo de esta actividad es conocer las ideas, opiniones y propuestas que surgen desde distintos sectores de la sociedad en relación a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, con el fin de introducir en ella modificaciones y ajustes que permitan adecuar el marco legal que rige los condominios a las actuales y futuras necesidades de nuestras ciudades. La apertura de esta jornada estará a cargo de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zabal Astaburuaga, y del presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, senador Ignacio Walker Prieto. Posteriormente contaremos con 3 exposiciones que orientarán la discusión en cada uno de los ejes temáticos identificados como centrales en relación a las modificaciones de la Ley de Copropiedad. Las mismas estarán a cargo de Luis Eduardo Bresciani: ¿cómo influye en nuestras ciudades la Ley número 19.537? Diputada Maya Fernández: toma de decisiones y participación en la copropiedad. Enrique Rajevich, asesor del mismo, y el tema rol del Estado en el régimen de copropiedad. Posteriormente, los asistentes se van a distribuir en 3 grupos de discusión, correspondientes a cada uno de los ejes temáticos, en donde podrán expresar sus ideas, opiniones y puntos de vista en relación a tales aspectos de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Para comenzar este encuentro, dejamos con ustedes al presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, Ignacio Walker, para entregarnos sus palabras. Senador. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenida y bienvenidos a esta sala de tanta historia del antiguo Senado de la República, en lo que hoy llamamos el ex Congreso. Estamos bastante impresionados con la ministra y con el senador Tuma, a quienes aprovecho, ¿no es cierto?, de saludar muy cariñosamente, a Paulina Zabal, nuestra ministra de Vivienda y Urbanismo, que hace poco celebrábamos 50 años del ministerio. Y recuerdo muy bien las palabras de Alberto Echegaray, ex ministro, cuando dijo: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha cumplido con Chile en 50 años. Y yo creo que debiéramos todos sentirnos orgullosos de lo que ha sido una política pública de continuidad desde que fuera creado en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Y saludar, por supuesto, al senador Eugenio Tuma, autor de múltiples mociones parlamentarias en estos ámbitos de vivienda y urbanismo. Yo recién vengo llegando a este tema en marzo último, que me tocó asumir la presidencia de esta comisión. He aprendido mucho de la ministra, del senador y de muchos de ustedes. Veo caras conocidas con las que hemos tenido varias sesiones, conversaciones. Estamos en el proyecto, ustedes saben, de mitigación, ¿no?, de cómo los desarrollos inmobiliarios se hacen cargo de las externalidades que producen en la ciudad, para tratar de ser fieles a este nombre del ministerio, no solo de vivienda, sino que de urbanismo. Y tenemos un rezago del punto de vista normativo, regulatorio, de lo que es el desarrollo de la ciudad y de lo que es el desarrollo inmobiliario, ¿no es cierto?, relacionado con el desarrollo de la ciudad. Bueno, en una de las últimas sesiones se planteó, a propósito de una moción parlamentaria, el tema copropiedad inmobiliaria. Invitamos a 2 o 3 personas y esto prendió inmediatamente, porque nos dimos cuenta que había un tremendo interés, ¿no es cierto?, en abordar este tema en una perspectiva de futuro. Estamos hablando de políticas de Estado, cualquiera sea el gobierno de turno, ¿no? Además son gobiernos de 4 años. Bueno, y se hicieron invitaciones y de repente tuvimos que cortar las invitaciones, porque ustedes ven que hemos tenido que añadir aquí una fila de sillas, porque hay mucho interés. Y saludo a alcaldes, concejales, dirigentes sociales, expertos, Cámara de la Construcción, en fin, muchas asociaciones que están aquí presentes
y cuya presencia da cuenta justamente de la importancia de este tema de la ley de copropiedad inmobiliaria. Y por lo tanto, como presidente de esta Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, junto con el senador Tuma, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que las deliberaciones de este día sean muy fructíferas y podamos sacar, ¿no es cierto?, algunas pistas que nos permitan legislar en una perspectiva de futuro en esta materia. En 1995, hace 20 años, en 1995 se planteó la necesidad de contar con un nuevo cuerpo legal que reemplazara las normas existentes en ese momento en materia de copropiedad inmobiliaria. Estas eran, en lo medular, como sabemos, la Ley 6.071 de 1937, a propósito de continuidad de las políticas públicas, que permita que los diversos pisos y departamentos en que estos se dividían, cuando esto partía, ¿no?, pudieran pertenecer a distintos propietarios. El reglamento de esta norma, aprobado por el decreto 4.621 de 1937, también de ese año, estamos hablando del gobierno de Arturo Alessandri, el decreto 1514 de 1965, el gobierno de Frei Montalva, que regulaba la venta por pisos o departamentos de los edificios de la Corporación de la Vivienda, el decreto 748 de 1970, que regulaba el reglamento de las comunidades de copropietarios de edificios y determinaba la forma de calcular los gastos comunes que irrogaba cada administración, y el decreto 1171 de 1977, o sea, entre el 37 y el 77 son 40 años, de distintos tipos de iniciativas legales, administrativas, que reemplazaba una parte de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanismo y aprobaba un nuevo texto de reglamento de la Ley 6.071 sobre pisos o departamentos o Ley de Propiedad Horizontal. En la discusión de dicho proyecto, que derivó en la Ley 19.537, como se decía en la presentación sobre copropiedad inmobiliaria, se plantearon los siguientes aspectos como objetivos centrales. Es importante retomar esos objetivos para ver qué tan vigentes están y poder adecuar la política pública al nuevo desarrollo, ¿no es cierto?, que ha tenido la ciudad, el desarrollo inmobiliario en estas décadas. Primero, la necesidad que existía de contar con una legislación moderna y orgánica, porque ha estado muy dispersa históricamente, que respondiera a los requerimientos de las comunidades de copropietarios de edificios y viviendas. Debía ser un cuerpo legal único sobre la materia. Segundo, se planteó que esta norma debía incentivar la edificación de proyectos de gran envergadura, permitiendo una adecuada convivencia y administración. Paralelamente, debía ser capaz de dar lugar a la renovación y, por cierto, la conservación del patrimonio urbano y sus nuevos usos. En este tema, por supuesto, que hay elementos de continuidad y cambio, porque eso es la construcción de una ciudad y del desarrollo urbano. Tercero, transformarse en un instrumento más de planificación urbana. Hay que perderle el miedo al concepto de planificación urbana, que se ha ido deteriorando por lógicas de mercado que siempre son muy respetables, pero que no pueden sustituir una planificación urbana. No hay ningún país desarrollado del mundo que no tenga un sistema de planificación urbana moderno, desarrollado, en fin, contribuyendo a la formación de los espacios públicos consultados en los planos reguladores comunales. Otro tema, los planos comunales, intercomunales, ¿no es cierto?, también se ha ido quedando atrás, están muy dispersos y no responden a una matriz, ¿no es cierto?, de una política pública, de una planificación urbana con instrumentos, ¿no es cierto?, de planificación adecuados. Cuarto, permitir la flexibilización de los grandes conjuntos habitacionales, que en la práctica presentaban innumerables problemas en razón de su tamaño, reconociendo la existencia de administraciones sectorizadas que faciliten su funcionamiento. Y doy la bienvenida al senador Carlos Montes Cisterna, que se hace presente. Quinto, consagrar como base de la convivencia el principio de autonomía de la voluntad, privilegiando el acuerdo de los copropietarios por sobre la existencia de normas reglamentarias de detalle que han probado ser ineficaces para solucionar
gama de situaciones que se presentan en la vida en copropiedad. Por lo tanto, el sujeto principal son los copropietarios. Las normas no pueden ser una camisa de fuerza, ¿no es cierto?, que impida que las comunidades fijen sus propias normas de convivencia y de administración. Esos eran como los 5 objetivos centrales al momento de pensar en esa legislación. La revisión de dichos principios hace evidente la necesidad de volver sobre ellos y replantearse los requerimientos actuales que tiene este tipo de desarrollo urbano. Ese es el sentido de esta convocatoria, de este encuentro. ¿Cuáles pudiéramos pensar que son algunos elementos o aspectos perfectibles de la ley de copropiedad a la luz de la experiencia acumulada? El examen de estos objetivos, que hemos reseñado brevemente, y la experiencia de alrededor de 20 años de vigencia, 1995, así como los aportes que se espera recoger de este seminario y de la experiencia de cada uno de los participantes en sus distintos ámbitos en la vida pública y privada, entregarán un cúmulo de información vital para el cumplimiento de las metas perseguidas. Entonces, hemos querido hacer esto muy participativo, ¿no? Recibiendo el aporte de ustedes para enriquecer este debate de construcción de política pública y de una nueva legislación. Preliminarmente existe la percepción de que se requiere actualizar la regulación existente, por cuanto las necesidades de las copropiedades han superado las previsiones hechas cuando fue aprobada esta normativa hace 2 décadas. Desde esa perspectiva, se deben revisar los tipos de comunidades que se contemplarán para el futuro y los derechos y obligaciones que éstas tendrán en la conformación de ciudades integrales, armónicas, y que la normativa también tenga ese carácter orgánico, integrador. Los condominios son otra forma de construir ciudad, y en tal sentido también juegan un rol en el entorno en que se insertan y en la manera como construyen el tejido urbano en su perímetro. Otro aspecto a escrutar dice relación con el tamaño de las copropiedades y de los proyectos, aspectos que se debería examinar a fin de impulsar comunidades que promuevan la participación e integración de sus habitantes y que además permitan el desarrollo inmobiliario. En este sentido, también debe estudiarse cómo esta normativa permite el desarrollo de proyectos en edificios patrimoniales o que renueven zonas deterioradas de la ciudad. Son todos aspectos relacionados. Asimismo, es una tarea pendiente la contribución que los condominios realizan al espacio público, lo que en parte es abordado por la iniciativa actualmente en discusión en el Senado sobre aportes a dicho espacio público, el proyecto sobre mitigación, del que yo les hablaba inicialmente, y que hemos ido logrando un consenso muy importante, quiero decirlo, porque quiero reconocer aquí a la ministra Paulina Zabal. Yo en mis muchos años de parlamentario, senadores Tuma y Montes también, diputado Carlos Aberjarpa, buenos días, en muchos años de actividad parlamentaria yo nunca había visto un borrador, ¿no es cierto?, de proyecto de ley en que se da a conocer y se ponía colocada en internet. Para la participación siempre se dan a conocer minutas, pero no el texto del borrador. Aquí hay varios testigos de cómo fueron sometidos esos textos y esos borradores una y otra vez a muchas audiencias, en que podemos ir perfeccionando este tema hasta lograr un acuerdo en torno a los principios, por ejemplo, ¿no es cierto?, del tema de mitigación que no estaba en el proyecto inicial. Bueno, los proyectos que densifican una ciudad se insertan en ambientes consolidados, por lo que se deben encontrar mecanismos equilibrados que consideren tanto la mantención de la calidad de vida del sector en que se emplazan, como las necesidades que tendrán estos lugares al recibir nuevos habitantes. La administración de los condominios por las propias comunidades, con las distintas formas de participación, en un sentido más horizontal, tipos de asambleas y quórum, así como las tareas de sus representantes y el rol que juega la figura del administrador en este proceso, son otros de los aspectos perfectibles que se pueden mejorar con el encuentro de esta mañana y con un eventual proyecto que, con la información que se recoja en este y otros encuentros y seminarios, ojalá no solo en Santiago, en regiones, sea sometido a discusión. En este sentido, se ha planteado la alternativa de contar con registros de quienes cumplen roles de administración, por ejemplo,
así como perfeccionar las formas en que se ejerce la gestión y la rendición de estos procesos, lo que es parte de los aspectos a revisar. La rendición de cuentas, ¿no es cierto?, el accountability, un aspecto de la política pública moderna, en cualquier ámbito. También los administradores. Asimismo, los requerimientos técnicos de seguridad y la gestión de diversos bienes comunes presentan desafíos que no fueron previstos en la discusión original hace 20 años. El tamaño de los conjuntos, para ir terminando, tanto desde la perspectiva de su impacto urbano como por las dificultades que plantean para su administración, constituye otra materia a debatir, como también la situación de los que albergan distintos usos en las unidades que los conforman. Otro punto de relevancia es la situación de los condominios sociales. Hemos construido viviendas sociales, pero sin mucho concepto de desarrollo urbano, de ciudad. Y ahí también el tema de la copropiedad inmobiliaria es un tema central, pero que se ha ido descuidando. Un tema en sí mismo y el desafío que plantea la política nacional urbana en términos de avanzar en proyectos que incluyan a las personas en conjuntos diversos, donde se promueva la integración social y la participación. Las materias esbozadas, que he esbozado brevemente en realidad, y otras que surgirán del trabajo en este seminario o taller, justifican la necesidad de revisar y perfeccionar la ley de copropiedad inmobiliaria. La idea es dotarla de las potestades y mecanismos que permitan actualizar su aplicación y alcance, con una perspectiva de futuro y con elementos, insisto, de continuidad y de cambio. No vamos a inventar la rueda. Hay mucho que rescatar también de esta trayectoria desde 1937. La idea es dotarla de las potestades. Bueno, así también se busca modernizar la propia acción del Estado en esta materia a través de sus distintos órganos, como el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo o los municipios. Y agradecemos de manera especial la participación de varios municipios en este encuentro. En fin, de este proceso que se inicia debiera surgir las definiciones y mecanismos necesarios para regular la vida en comunidad y promover un adecuado desarrollo urbano, con principios de sostenibilidad e integración, calidad de vida para sus habitantes y reglas claras, tanto para el desarrollo inmobiliario como para quienes tienen la responsabilidad de contribuir en la administración de estos conjuntos habitacionales. Muy bienvenidos, muchas gracias y que sea muy fructífera nuestra deliberación. Muchas gracias, senador, por su participación. Y en este momento también saludamos al senador Carlos Montes Cisternas, integrante de la Comisión Vivienda y Urbanismo del Senado, que se integra a este seminario, y al diputado Carlos Abel Jarpa. Invitamos a continuación a la ministra Paulina Zabal para que nos entregue sus palabras. Ministra. Muy buenos días. Quiero partir por saludar al presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, el senador Ignacio Walker, a nuestro senador Eugenio Tuma, Carlos Montes, al diputado Carlos Abel Jarpa, todos miembros de la Comisión de Vivienda del Senado y de la Cámara de Diputados. Saludar al presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, al alcalde, a los equipos municipales, a los directores de obra que están en esta sala, a los representantes del sector inmobiliario de la Cámara Chilena de Construcción, a los dirigentes sociales, a los equipos parlamentarios que tienen vasta experiencia en esta materia y al equipo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que acá está. Yo quiero partir por agradecer a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, a su secretaría, a la Biblioteca del Congreso y al equipo del Ministerio que convocó y organizó este seminario. Digo aquello porque la organización de este seminario no solamente ha sido la convocatoria, sino que también una encuesta que todos ustedes respondieron al momento de inscribirse y que ha posibilitado tener una percepción de los temas más relevantes que inquietan hoy día a muchos actores involucrados en la gestión de las copropiedades. Pero también quiero hacer una mención especial y agradecer a la Comisión del Senado, porque este seminario se inscribe en una voluntad de trabajo que hemos desarrollado desde el inicio y que tiene que ver con que los proyectos de ley que se abordan en la Comisión y las iniciativas legislativas tengan un amplio nivel de debate. Y es así como todos los proyectos de ley al interior de la Comisión
han permitido un diálogo con distintos actores en el seno de la comisión, otros fuera, y este seminario, tal como lo dijo el presidente de la comisión, partió por una moción parlamentaria que provenía de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Se invitaron a representantes de los municipios de Las Condes, San Bernardo y Santiago, y en ese momento surgió entonces que el tema era más vasto que lo que se estaba planteando y que era necesario entonces, para ampliar la envergadura de él, tener un debate con distintos actores. Si nosotros tomamos en consideración los datos que disponemos del año 2014, tenemos que el parque de viviendas en Chile alcanza a 4.540.000 viviendas y un poquito más. Y de estos, el 19% son departamentos que conforman copropiedades, condominios en altura. De estos, evidentemente, una parte importante, 1.550 condominios, que agrupan a 344.000 departamentos, son condominios de vivienda social y se concentran fundamentalmente, pero de una manera muy concentrada, en las regiones metropolitanas de Valparaíso, Biobío y O'Higgins. Estas 4 regiones conforman el 87,2% de los condominios de vivienda social. Esto nos habla de la magnitud de esta vida en copropiedad, pero si nosotros le sumamos a aquello el tema recurrente en todas nuestras conversaciones que tiene que ver con la escasez de suelo urbano y la responsabilidad de tener un desarrollo urbano sustentable y no seguir consumiendo suelo, pero también le agregamos a ello nuestro interés que cada día las viviendas estén emplazadas en lugares que tengan mayor dotación de servicio, nos damos cuenta que la tendencia es que la vida en copropiedad y fundamentalmente la vida en condominios en altura es un desafío mayor para el desarrollo urbano del futuro. Esta va a ser una modalidad que va a seguir aumentando y entonces nos cabe la pregunta, tal como lo planteó el senador Walker, si esta legislación que tenemos del año 95 es suficiente para responder en calidad a lo que nosotros aspiramos como un desarrollo urbano equitativo y sustentable. Pero en segundo lugar, yo creo que tenemos experiencia acumulada y hay una parte de la vida en copropiedad que sabemos que nuestra legislación no solamente reguló, sino que posibilitó y permitió que se fuera desarrollando. Pero hay otra parte de nuestra vida en copropiedad que claramente no nos parece bien hoy día y muestra problemas. Un primer problema que yo creo que nosotros hemos detectado y que ha salido muy evidentemente en la discusión tanto en la Comisión de la Cámara como en el Senado, es que la vida en copropiedad, al igual que la vida en un barrio, requiere un nivel importante de interacción entre los copropietarios, porque el bien común de la copropiedad no solamente requiere contratar a un administrador, sino que requiere la toma de decisiones conjuntas sobre este bien que alberga a tantas familias. Y hoy día una de las constataciones es la poca participación de los copropietarios en las decisiones de la copropiedad. Entonces nos hemos visto y nos hemos preguntado, ¿tenemos que bajar los quórum? ¿Es simplemente un tema de bajar los quórum para facilitar la toma de decisiones, estimular la participación? ¿En qué cuestiones el quórum puede ser bajado y sin afectar decisiones de fondo y en qué otras no? Pero también es cierto que hoy día al interior de las copropiedades tenemos problemas de convivencia. Y unas son de la convivencia por el volumen de la música, otro por el cuidado de los espacios comunes, otro por la mantención de algunos bienes que son de verdad relevantes para el desarrollo de la copropiedad, como son, por ejemplo, los ascensores, donde hemos ido poniendo mayores normas de seguridad. Y por lo tanto, esos problemas de convivencia se resuelven llamando a la policía, mejor regulando la actuación en algunas áreas, es otra pregunta que debemos hacernos. Pero también hay un tema, la vida en copropiedad, a diferencia de las viviendas dispersas, implica costos de mantención que deben ser asumidos solidariamente. Y tenemos entonces el tema del pago de los gastos comunes, de la morosidad y la gestión de aquello.
Por otra parte, tenemos que muchos condominios tienen un administrador o contratan la administración. ¿Cuál es el rol de esa administración? ¿Cómo se regula? ¿Y cuáles son las competencias de los propios vecinos y copropietarios sobre el rol de la administración? Es un tema que a todos nos importa. Pero sin duda alguna, a nosotros también, y esto era bien interesante en el diálogo con los 3 municipios de Santiago, de Las Condes y San Bernardo, no nos cabe duda que hay diferencias y especificidades que tenemos que abordar si queremos plantearnos el tema de los condominios de vivienda social como una modalidad de vida que va creciendo. Y en el tema de los condominios de vivienda social, creo que se exacerban nuestras apreciaciones respecto de una cantidad de condominios que no cumplen con los estándares de calidad para asegurar una buena vida y una buena convivencia, por una parte, y por otro lado, tenemos que el desafío de introducir mejor administración o mejor calidad de los bienes comunes implica gastos que muchas veces los copropietarios no pueden solventar. Por lo tanto, se nos plantea un dilema importante, no solamente sobre el estándar de calidad inicial, sino que también sobre la administración y su mejoramiento. Así entonces, nosotros pensamos que el tema es un tema relevante en el desarrollo inmobiliario, en el desarrollo urbano, pero fundamentalmente en la calidad de vida de miles de chilenos y chilenas que viven en condominios de vivienda social y en copropiedades en general. En segundo lugar, nosotros queremos que el tema se enfoque no solo desde el punto de vista de cómo cautelamos los derechos de los copropietarios, sino que también cómo promovemos los deberes de los copropietarios. Y facilitamos entonces que esta convivencia esté regulada por derechos y también por obligaciones o deberes. Pero también queremos preguntarnos, y este ha sido un tema importante en la comisión, ¿cuál es el rol del Estado en este modo de propiedad? Evidentemente, hoy día, y tal como lo ha dicho el senador Walker, hay un rol normativo del Estado que es el que hoy día queremos debatir con el objeto de perfeccionar y hacer mucho más sinérgico con la realidad actual. Pero por otro lado nos preguntamos, ¿le corresponde al Estado a través de distintos órganos dispersos hoy día garantizar el adecuado funcionamiento de los condominios? Y hoy día tenemos incidencia en los condominios de parte de los municipios, de parte de las unidades de justicia social, de los juzgados de policía local, etc. La pregunta que surgió en la comisión es, ¿esas distintas actuaciones del Estado a través de distintos órganos son suficientes? ¿Se requiere un órgano quizá de la estatura de una superintendencia que tenga a su cargo la regulación del Estado sobre esta copropiedad? Vale la pena preguntarlo. Y por otro lado, tenemos entonces el tema de la mantención de los condominios. ¿A quién le corresponde garantizar la mantención y la inversión de los condominios? Evidentemente que a los copropietarios, pero al Estado ¿le cabe un rol en colaborar en aquello? Nosotros como Ministerio venimos ya hace más de 10 años desarrollando un programa de protección del patrimonio familiar que incluye la inversión a través de un subsidio en mejoramiento de los condominios, de los espacios comunes, de las escaleras. Hoy día estamos trabajando en el acondicionamiento térmico. ¿Qué evaluación hacemos de ese aporte financiero del Estado a la evaluación de los condominios? Debiésemos perfeccionarlo, mejorarlo, caracterizarlo. Es otro tema que nos interesa respecto de este rol del Estado. Pero, sin duda alguna, un tema que no podemos dejar de abordar es nuestro propósito o nuestro anhelo y nuestro eje en materia de política social, que es que nosotros buscamos hoy día que la vivienda social sea una vivienda que esté integrada. Queremos la integración social dentro de los barrios y también de los condominios, y también queremos que la vivienda social esté bien localizada. Y cuando nos hacemos esa pregunta, entonces el tema de quién paga los gastos comunes surge como un tema relevante, porque al final del día integrar en un mismo condominio personas con ingresos diversos implica también pensar cómo se financian esos gastos. Y si queremos que los condominios de vivienda social estén bien emplazados
y localizados en áreas servidas de la ciudad, evidentemente eso tiene un costo mayor. Ese costo mayor se resuelve muchas veces con mayor densidad. Y cuando hablamos de mayor densidad, entonces tenemos que hablar, por ejemplo, de un equipamiento con ascensores, porque hasta el 5º piso no da para capturar esa posibilidad y es un tema que tenemos que discutir. Y finalmente, el condominio es parte del desarrollo de la ciudad. Y si queremos una ciudad armónica, una ciudad integrada, barrios que efectivamente le den garantía a quienes los habitan de convivencia, pero también de bienestar, no cabe duda que tenemos que hablar entonces del diseño y las normas urbanísticas que rigen a los condominios. ¿Cuánto es la cantidad óptima? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se desplazan los espacios comunes? ¿Cómo se vinculan los espacios comunes del condominio con los espacios de la ciudad? ¿Cómo se regula la altura y la densidad? Son temas que también importan. De este modo, entonces, nosotros pensamos que este seminario es una posibilidad de dialogar, expresando y representando la visión, los intereses y la proyección de distintos actores, acumular acá en la conversación la experiencia que como país tenemos en esta materia, pero sin duda alguna tenemos también que mirar la experiencia comparada de otros países en esta materia que también nos puede ayudar. Así es que de nuestra parte, vuelvo a agradecer a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, agradecer a la Biblioteca del Congreso, al equipo del Ministerio que ha participado de este desarrollo y decir que nosotros nos sentimos profundamente satisfechos que los temas de desarrollo urbano y la legislación en esta materia parta de la base de un diálogo con los actores que están involucrados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Y queremos decirles que la ministra y los senadores deben retirarse para seguir con su agenda de trabajo y van a volver al cierre de este seminario taller. Así que muchas gracias, que les vaya muy bien en sus actividades y nos encontramos luego. Bueno, quiero indicarles, les voy a recordar que a continuación vamos a contar con la presencia de 3 expositores que van a orientar la discusión en cada uno de los ejes temáticos identificados como centrales en relación a las modificaciones de la ley de copropiedad. Y al final, los asistentes, todos ustedes, se distribuirán en 3 grupos de discusión correspondientes a cada uno de los ejes temáticos, en donde podrán expresar sus ideas, opiniones y puntos de vista en relación a tales aspectos de la ley de copropiedad inmobiliaria. Entonces, a continuación, vamos a invitar a la testera a los expositores. Invitamos a don Luis Eduardo Bresciani, que va a tratar el tema ¿Cómo influye en nuestra ciudad la ley número 19.537? Don Luis Eduardo, por favor, a la testera. Invitamos también a la diputada Maya Fernández. El tema de ella, toma de decisiones y participación en la copropiedad. Y a don Enrique Rajevich, asesor del MIMBU, rol del Estado en el régimen de copropiedad. Como les decía, después de estas exposiciones, ustedes los asistentes se van a distribuir en 3 grupos de discusión. Entonces, para comenzar con el seminario taller sobre la reforma de la ley de copropiedad inmobiliaria, invitamos en primer lugar a don Luis Eduardo Bresciani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que nos va a hablar del primer tema, ¿cómo influye en nuestras ciudades la ley número 19.537? Señor Bresciani. ¿Cómo salgo aquí? Ah, ahí está. Muy buenos días a todos. Lo primero es agradecer y felicitar la iniciativa de parte de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado y el Ministerio de Vivienda y obviamente a todos los presentes, porque si bien en los últimos años este ha sido un tema recurrente, la discusión respecto a ajustes a la ley de copropiedad y su reglamento,
la verdad que echar una mirada respecto a cuáles son los desafíos de los próximos 20 años, después de 20 años de transcurrido de esta ley, me parece oportuno, porque esto no es un tema menor, se ha convertido en un tema relevante en el desarrollo de nuestras ciudades y no solamente en un tema reglamentario de algunas actividades que desarrolla el sector inmobiliario o los proyectos de vivienda social. Y en ese sentido me han pedido del Ministerio y los organizadores que haga como esta primera presentación, que tiene más bien que ver con hacer una mirada comprensiva del problema, del impacto que esto tiene. La ministra hablaba de que cerca del 20% de la población habita en departamentos o en copropiedades y por lo tanto comprender que esto no es simplemente un tema de reglamentar funcionamiento interno de reglamentos de copropiedad o cómo funcionan los administradores, sino que va a tener un impacto fuerte sobre el desarrollo de nuestra ciudad y la calidad de vida de los chilenos. Y en ese sentido voy a partir más bien de la parte más macro, esperando que la diputada y Enrique puedan hacer la bajada más al tema concreto respecto a cómo operan hoy día las copropiedades. Me voy a referir, por lo tanto, a las tendencias para entender la magnitud del problema, pero también del desafío, los efectos que esto tiene sobre las ciudades y las comunas y las comunidades, y por último un breve recuento de algunos desafíos, los cuales probablemente me voy a repetir con lo que ha planteado el senador Walker y la ministra. Lo primero, tal cual como decía la ministra, hoy día cerca de alrededor del 20% de la población habita en departamentos, pero lo importante no es tanto el dato estadístico general, sino es mirar la tendencia. En el 2002, para el censo, ya cerca del 12% de la población nomás habitaba en departamentos, con lo cual llegar al 20% implica un cambio fuerte. Pero lo importante es mirar lo que ha ocurrido en los últimos años. En los últimos años, solo los datos entre el 2003 y el 2015, muestran que no solamente el 20% de la población habita en departamentos, sino de lo que se ha construido, cerca del 37%, o sea, cerca del 40% de la población, básicamente ha accedido a departamentos, sin considerar aquellos que son condominios de vivienda, es decir, de casa, lo que normalmente en la jerga se llama los condominios tipo B, es decir, dentro de los cuales algunos estiman en algunas ciudades que cerca de más de un tercio de ellos son en copropiedad. Por lo tanto, uno podría estar hablando de lo que se ha hecho y lo que se ha venido haciendo en las ciudades chilenas los últimos 15 o 10 años, fundamentalmente el crecimiento de la copropiedad, tanto en departamentos como en vivienda, como en otros tipos de formas. Recordemos que la ley de copropiedad también aborda a las oficinas, ciertas formas de industria, a talleres y actividades comerciales, es crecientemente un ámbito de desarrollo de nuestra ciudad y la manera en que se han venido ejerciendo. Solamente para mencionar los datos, solo en Santiago o en la región metropolitana de Valparaíso, en las grandes ciudades, el dato es aún más radical, cerca del 70% de lo que se construye son departamentos, y a eso le sumamos además otras formas de copropiedad, el dato llega a un porcentaje altísimo. Por lo tanto, no estamos hablando de un dato marginal, no estamos hablando de un segmento de algunas actividades que se desarrollan en la ciudad, sino que estamos hablando probablemente de una de las tendencias que está generando el mayor cambio en la forma de habitar y de gobernar nuestra ciudad en los últimos 15 años. Solamente para mostrar estos datos, los datos muestran la tendencia, aquí se muestra el crecimiento solo en departamentos y casas entre el año 2002 y el 2015, lo cual muestra una curva creciente de aumento de las personas que acceden a departamentos versus casas. Si a esto le agregamos el dato más o menos de lo que se construye además en condominios de casa, es decir, lotes en copropiedad, podríamos decir que cerca de un 60% de las familias chilenas en los últimos años han accedido a esta forma de gobernabilidad, distinta a la manera de hacer ciudad que teníamos hace algunos años. Con lo cual el tema de la copropiedad ya no se convierte simplemente en un tema de reglamentación de algunas actividades de la ciudad, sino probablemente en una de las leyes más importantes respecto a la forma de gobernar gran parte de los territorios que hoy día se están construyendo. Con lo cual uno podría aventurarse que cerca, a lo menos, y esto en forma creciente, yo me acuerdo hace 10 años atrás fui invitado a un seminario de la Asociación de Corredores de la Asociación de Administradores de Copropiedades, y que ellos mencionaban como un dato importante que cerca del 17% de la población hoy día habitaba en copropiedad. Bueno, eso fue hace 10 años. En tan solo 10 años uno podría aventurarse que cerca de una cuarta parte, es decir, 1 de cada 4 chilenos vive en alguna forma de copropiedad sin considerar las formas de copropiedad que abordan el comercio, los servicios, etc. Por lo tanto, estamos hablando de un ámbito que afecta fuertemente a la calidad de vida de los chilenos, como decía la ministra. Y eso tiene que ver con tendencias que no van a disminuir, sino que se van a mantener en el tiempo, como el incremento fuerte en la construcción en departamentos y en densificación urbana, debido a las demandas que tienen los chilenos por acceder a calidad de vida, a centros y a empleo.
en el dominio también creciente, y eso es un tema también a estudiar y que afecta al tema de la copropiedad, de otras formas de desarrollo comercial, por ejemplo, como los centros comerciales, que si bien, esto que está aquí en la foto, si bien no son en copropiedad, son generalmente un propietario que arrienda, claramente es una respuesta a la dificultad que hemos tenido los chilenos en los últimos años de generar otras formas de comercio y actividades que puedan funcionar en comunidad y puedan ser administradas de forma eficiente. Por lo tanto, el mercado ha respondido con esta respuesta. Una persona que controla el espacio, que genera espacio público, equipamiento y que arrienda. El incremento de proyectos de barrios cerrados, esa ha sido una tendencia también fuerte en los últimos años, provocado por las percepciones de inseguridad, más que a veces por los datos de inseguridad, sino por la tendencia de los chilenos a sentirse inseguros. Eso ha generado un fuerte impulso a esta tendencia de construcción de barrios en muchas ciudades chilenas, e incluso en sectores más bien de carácter rural, por ejemplo, la tendencia de crecimiento de las parcelas de agrado, las mal llamadas parcelas de agrado, también han operado con ciertas formas de copropiedad que han privatizado importantes territorios del país, incluso en materias turísticas, etcétera. De hecho, hoy día que lo normal es que el Ministerio de Bienes Nacionales promueva sus campañas de acceso al borde costero, a los lagos. En general, eso está bloqueado por problemas de este tipo, problemas de acceso vinculados con estas formas de privatización del territorio. Y que obviamente han tenido su expresión más dramática en los problemas de la gestión, el manejo y la mantención de la copropiedad de las viviendas sociales, expresado en el caso de Puente Alto, que obviamente es el que está en esta foto, pero que es ejemplo de muchas otras copropiedades de vivienda social en el resto del país. La ley de copropiedad establece, por lo tanto, que no solamente existen departamentos, como normalmente uno trata de empaquetar esta discusión, sino que existen condominios que son condominios que comparten todos los espacios, no solamente los departamentos y los inmuebles, sino comercios, oficinas y viviendas, pero también existen los llamados condominios tipo B, que son más bien casas construidas en sitio, donde el propietario tiene dominio de su propiedad, pero existen espacios comunes. Por lo tanto, las formas de gobernabilidad o las formas de reglamentar a futuro no solamente tienen que considerar los conflictos que hoy día tenemos en los departamentos, que ha sido el crecimiento inmobiliario más fuerte, sino también en comercios, servicios, industrias, talleres y otras formas de desarrollo inmobiliario que se han venido generando en los últimos años, y especialmente también en viviendas o en loteos construidos en copropiedad en los últimos años. ¿Cuáles son los efectos urbanos del tema? Los efectos urbanos son conocidos por todos y por lo tanto uno debería tomarlos en cuenta porque van a afectar los próximos 20 años. Lo primero, los temas de segregación urbana, y no solamente me refiero al tema de la segregación social que ha mencionado el senador y la ministra, sino también los temas de privatización de algunos sectores de la ciudad que impiden el buen funcionamiento del transporte y la accesibilidad. Los temas de privatización del espacio público, un tema relevante respecto a la gobernabilidad y también a la sensación de exclusión, pero al uso de los ciudadanos. Y los temas de gobernanza privada que me imagino serán abordados en los próximos paneles, que tiene que ver no solamente con la gestión interna, sino con la noción de comunidad que obviamente a veces se superpone con otras formas de organización, como las juntas de vecinos u otras formas tradicionales que están en nuestras leyes. Respecto a la segregación urbana, dos temas que me parece importante discutir. Primero, lo ha mencionado la ministra y el senador, el tema de la dimensión, es decir, la falta de limitaciones respecto a la superficie de los condominios o a los estándares de acceso público. Podría ser no necesariamente el tamaño, sino el garantizar el debido acceso a esos lugares. Eso permite actualmente, el que no existan limitaciones, crear en la práctica ciudades privadas dentro de la ciudad, incrementando no solamente la sensación de segregación social y exclusión, sino también los niveles de acceso, que es el segundo tema, que es esta posibilidad que la ley permite de, entre comillas, crear diseños urbanos cerrados o barrios completamente cerrados al tránsito peatonal, al vehicular, lo cual no solamente afecta la sensación de exclusión, sino que finalmente también afecta el funcionamiento de la ciudad, el transporte. Muchos estudios recomiendan, por ejemplo, en materia de estándares, de que en materia de acceso a paraderos, por ejemplo, de transporte público, ninguna vivienda debiera estar a más de 500 metros, ninguna ruta peatonal debiera estar a menos de 100 metros entre una y otra, y ninguna ruta o vía expresa o vía importante de la ciudad o troncal deberá estar a menos de 400 metros. Si uno estableciera esos estándares, hay muchos sectores de la ciudad que hoy día, producto a que la ley de copropiedad no establece ningún tipo de limitaciones, y la planificación urbana en esto ha sido débil, en la práctica se generan problemas serios de accesibilidad a los bienes públicos y obviamente funcionamiento del transporte y del funcionamiento de las comunas. Y esto ha generado panoramas que son comunes aquí y en muchas ciudades latinoamericanas, como la tendencia creciente a cerrar espacios de la ciudad, limitar el acceso,
La privatización de vastos espacios de las ciudades, fenómenos como estos, más bien vinculados con actividades de tipo recreativo o lo que podemos llamar el balneario, también son parte de ese fenómeno. Es una tendencia de mercado, pero también genera un tipo de ciudad que excluye el acceso a los bienes públicos y genera también algún tipo de conflicto y no necesariamente beneficia en general a esas comunas. Los tamaños, solamente esta comparación que está acá está una comparación, una foto aérea entre la comuna de Vitacura completa y un proyecto que, si bien no es un condominio completo, está compuesto de múltiples condominios. Por ejemplo, el proyecto Piedra Roja en el Valle de Chicureo, en la comuna de Colina, es un proyecto inmobiliario, tiene el mismo tamaño de la comuna de Vitacura. Si uno se plantea, la comuna de Vitacura tiene un alcalde, tiene elección de concejales, tiene un sistema democrático de decisiones, está obligado a una serie de accountability, de transparencia, existen COSOC o formas de participación ciudadana y una serie de obligaciones que la ley le establece y la Constitución. Este territorio tiene el mismo tamaño que una comuna y simplemente se gobierna a través de otras reglas. Esto no implica que uno diga, mira, vamos a eliminar este tipo de cosas, pero requiere repensar que este tipo de fenómenos van a seguir ocurriendo y requieren reglas nuevas, reglas que garanticen las mismas cosas que se le exige a una comuna, por ejemplo, en materia de gobernabilidad, de planificación urbana y de gestión. Solamente en materia de movilidad, normalmente hemos estado, este es un diagrama, normalmente hemos estado acostumbrados a ciudades que son plenamente accesibles. Casi todas nuestras ciudades, hasta 20 años atrás, cuando se dictó esta ley, estaban compuestas por calles, manzanas, la gente podía libremente acceder y se construían edificios. Crecientemente, las comunas y los proyectos fueron privatizando algunos sectores y lo que hemos llegado a este fenómeno, el fenómeno de que la ciudad está compuesta al final por múltiples barrios, muchos de ellos cerrados, que no se conectan entre ellos, que no es posible traspasar, que obligan no solamente a las personas a dar largas vueltas para llegar a tomar un paradero y por lo tanto la peatonalidad se hace absolutamente inviable, por lo tanto obligan a tomar transporte privado y obviamente hace inviable también el transporte público y el funcionamiento. Eso aumenta la congestión, genera problemas de acceso al transporte no motorizado y obviamente dificulta la integración entre distintas comunidades. Y genera más un panorama de desconfianza. La desconfianza es que todo aquel que es extraño es alguien malo y por lo tanto esto que le hemos dicho a nuestros hijos de que no te juntes con extraños ni hables con nadie que no conoce, se perpetúa en la manera que hemos hecho ciudad. La ciudad está construida para que uno solamente conviva con los iguales y con aquellos que pueden acceder a su barrio, el resto de la ciudad no existe y los extraños son mal vistos. Segundo, el tema de la privatización del espacio urbano. La tendencia a los barrios cerrados, que es un tema que Chile ha venido experimentando recién ahora, en otras partes del mundo ha sido un problema serio. De hecho, en países desarrollados, el tema de los barrios cerrados o las comunidades cerradas es un tema de gobernabilidad compleja, porque pueden haber territorios completos compuestos por este tipo de barrios donde en la práctica no existe ninguna regla de carácter público y todo se maneja a nivel privado, parecido como el tema que hemos discutido en los últimos meses y últimos años respecto a la educación. Comunas y barrios que, para responder a las demandas de las personas, tienden a privatizar las calles, el espacio público, el equipamiento, todo tiene que ver con cuánto gano y los bienes públicos se limitan fuertemente. Esto tiene que ver con las obligaciones urbanas, es decir, los condominios hoy día en la práctica no hacen muchos aportes al espacio público y la vialidad urbana, por eso que hay una discusión hoy día en el Congreso respecto a una ley de aportes, respecto a los departamentos, pero también ocurre con los condominios de vivienda, respecto a calles, equipamientos, espacios públicos, y además la tendencia a la privatización de espacios comunes tiende a limitar el acceso de los residentes, generando también fuertes problemas de exclusión en algunas comunas. Y el otro tema, también en boga, es el tema del control social. ¿Cuál es la discusión? ¿Hasta dónde los controles sociales respecto a quién puede acceder, quién no puede acceder, cómo se ingresa a un lugar que está privatizado? Es un tema creciente. Alguien podría decir normal, ok, cuando algo es privado yo tengo derecho a control, pero eso es una tendencia compleja cuando se genera en formas de exclusión. Y eso se refiere, por ejemplo, a este cómic, perdonen que esté en inglés, pero el único que encontré, nadie lo ha hecho en castellano, pero esta tendencia a que las comunidades realmente cerradas y realmente seguras son una especie de fortificaciones convertidas en unos guetos, donde en la práctica la seguridad, que es un tema relevante para los chilenos, se ha convertido en una tendencia que finalmente en la ciudad se ha manifestado más que en barrios en copropiedad o en comunidades, se ha manifestado más bien en enclaves cerrados. Esto en algunas ciudades de Latinoamérica ha sido un problema serio y en Chile está empezando a aumentar fuertemente. Y esto está no solamente en los barrios de clases altas, sino en los barrios de clase media, en todas partes, esto es en Huachuraba, etc. La percepción de inseguridad, por lo tanto, ha incrementado los niveles de control y ha generado ciudades dentro de la ciudad, condominios cerrados, etc. Y por último, más bien haciendo un vínculo con los que van a exponer en las siguientes partes, el tema de la gobernabilidad privada, es decir, cuando la tendencia es que cerca de un 60% de los chilenos hoy día está accediendo a viviendas o alguna forma de
comunidad privatizada, es decir, donde se gobierna a través de un reglamento de copropiedad, donde se gobierna a través de gastos comunes. Los gastos comunes han reemplazado las contribuciones de alguna manera, igual las tienen que pagar. Y el reglamento de copropiedad a la Junta de Vecinos, etcétera. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son las reglas, las obligaciones o cuáles deben ser las reglas de convivencia que garanticen que este tipo de comunidades funcionen adecuadamente en el futuro y no eviten exclusión? Esto tiene que ver con cuáles son las limitaciones a los bienes de uso común, cuáles son las formas de administración, distribución, los montos de los gastos. Esto tiene que ver no solamente con la mantención, que es lo que normalmente se ve, sino que también tiene que ver con la capacidad de las personas de que sus derechos dentro de una comunidad sean respetados, tanto en sus obligaciones como en el acceso a ciertas formas de vida que a veces los reglamentos de copropiedad extreman. ¿Por qué? Porque actualmente los reglamentos de copropiedad pueden, sin ninguna limitación, establecer reglas de todo tipo en materia de convivencia interna, tránsito, flujo, límites de velocidad, imagen, mantención de vivienda, etc. Por lo tanto, no solamente es necesario estudiarla respecto a las obligaciones que estos tienen para su mantención o la manera de garantizar ciertos bienes públicos, sino que me parece relevante discutir respecto a las limitaciones que un reglamento de esto puede tener. Ustedes vieron en la prensa en los últimos meses, en los últimos años, temas como esto de casos de discriminación, donde en las copropiedades se puede establecer cualquier tipo de obligación. Entonces habría que preguntarse hasta dónde un reglamento de copropiedad puede establecer ciertas limitaciones respecto a la convivencia. ¿Puede reglamentarlo todo? ¿Qué limitaciones deberá tener? Esto es una discusión que hasta ahora no hemos tenido porque el problema no ha sido agudo. Esto tiene que ver también con la condición social, porque obviamente el tema, lo ha manifestado la ministra, el tema de la copropiedad en viviendas sociales es un tema crítico. El entregar solamente a esas comunidades la mantención de los bienes comunes o el funcionamiento interno ha generado conflictos realmente graves, en algunos casos deterioros. Por lo tanto, reestudiar la manera como opera en ciertos segmentos y cómo el Estado puede financiar, no solamente a través de los programas que hoy día tiene, sino a través de otras formas, es relevante. Pero tiene que ver también con el comercio, formas tradicionales de comercio como las galerías de Santiago, por ejemplo, y muchas otras han funcionado bajo tipos de copropiedad donde se combina comercio con vivienda, con complejos problemas de administración que a veces ha llevado que obviamente su capacidad de mantención, de mejoramiento patrimonial, como decía el senador, o incluso de competir en forma adecuada contra otros formatos de comercio, se vea a veces dificultado respecto a las complejas dificultades de mantención, de financiamiento y de gestión interna, o incluso otras formas más tradicionales de comercio que funcionan a veces con copropiedad, pero con otras formas de asociación, también son relevantes. Esto solamente para abrir el abanico de que la gestión en comunidad, tanto de la mantención como de las obligaciones, no es un tema solamente de la vivienda o de los problemas de desarrollo urbano, sino que tienen que ver también con las formas de cómo funcionan nuestras ciudades, cómo funciona el patrimonio o las maneras que queremos que sigan, o las formas culturales que queremos que se mantengan en el tiempo. Solamente para plantear 4 desafíos para el debate. Lo primero, el tema de la integración urbana, entendido como cómo garantizar que las copropiedades, en particular aquellas que son en extensión o en vivienda, garanticen acceso, vialidad, espacio público, peatonalidad, etcétera. Eso tiene que ver con el tamaño, pero fundamentalmente con la accesibilidad, es relevante. Segundo, el tema de la integración social. Si queremos ciudades más integradas socialmente, debemos reducir los niveles de exclusión. Entonces, no solamente tiene que ver con el tamaño de las copropiedades, es decir, copropiedades de sectores privatizados, solamente un segmento social, no es justamente el tipo de barrios que queremos, sino también con la capacidad de organización social que estas comunidades tienen y obviamente con la capacidad de integrar y no generar exclusión. Tiene que ver con la manera que se relacionan incluso entre barrios. Tercero, el tema de la gobernabilidad interna tiene que ver con las obligaciones, pero también con ciertas limitaciones que se deben dar internamente respecto a lo que se puede o no se puede hacer internamente, y obviamente con facilitar crecientemente el acceso a mecanismos de mantención y gestión interna que permita que estos lugares no se deterioren, sino que se renueven permanentemente. Y cuarto, me parece importante, eso está recogido en el proyecto de ley de aportes al espacio público que se discute hoy día en el Senado, pero cómo las copropiedades, y me refiero no solamente a los departamentos, sino también a los condominios de vivienda, al comercio y a las industrias o particularmente a las oficinas, aportan realmente a la ciudad y no privatizan el acceso a bienes públicos. Esto es un tema relevante porque la señal que uno deberá dar en materia de ciudad es que la ciudad es un bien público y no es un bien privado. Muchas gracias. Gracias, Enrique.
Bueno, agradecemos a don Luis Eduardo Berchani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, quien nos habló de este primer tema, cómo influye en nuestras ciudades la ley número 19.537. Y a continuación vamos a escuchar a la diputada Maya Fernández, quien nos va a entregar entonces el segundo tema, toma de decisiones y participación en la copropiedad. Diputada. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuando me invitaron a este debate, tenía mis dudas, porque decía, por los expertos que nos acompañan, pero yo soy miembro de la Comisión de Vivienda, donde hemos debatido en parte la temática que hoy nos convoca. Y yo pregunté, bueno, habemos más de la Comisión de Vivienda, ¿de qué se trata? ¿Por qué la invitación? Y es porque yo presenté un proyecto de ley. Un proyecto de ley que modifica bajar los quórums, modifica, voy a leer el título textual, modificar los quórums mínimos requeridos por la norma para la realización de asambleas ordinarias y extraordinarias que se señalan en la ley 19.537. ¿Por qué este proyecto? Yo soy diputada de un distrito, Ñuñoa Providencia. Aquí veo algunas caras conocidas de ñuñoínos que hoy nos acompañan. Un distrito que además que tiene muchos edificios, cada vez se está edificando más y esto es un tema que ha sido de interés y que me lo han planteado cada vez que vamos a los territorios, nos juntamos con los vecinos, la necesidad de participación. ¿Por dónde partir? Yo creo que es la ciudad. Yo creo que lo que nos ha faltado ver es la ciudad como un todo. Yo creo que estamos en un momento donde la ciudad tenemos que mirarla, y un poco lo que decía la presentación que me precedió, cómo empezamos a mirar la ciudad desde un punto de vista más integrado, más colectivo. Yo creo que ahí parte todo. Yo creo que en Chile hasta ahora los planes reguladores, los planes que son comunales, cada comuna decide muchas cosas. Y yo creo que en Chile llegó el momento de que veamos la ciudad como un todo. Y yo he estado muy relacionada con el tema de la defensa de los barrios, la defensa patrimonial, en una de las dos comunas que represento, donde fui concejala primero, que fue la comuna de Ñuñoa. Esto se ha visto mucho. Muchos de los barrios se han declarado patrimoniales para defenderse un poco de lo que es la depredación del sector y de la convivencia, y mejorar la convivencia. Y eso ha hecho que los vecinos vuelvan a participar, vuelvan a convocarse. Pero nos damos cuenta que muchas veces juntarse para temas de asambleas ordinarias o extraordinarias costaba mucho por el tema de los quórums. Es decir, la participación disminuía, disculpen, era un desincentivo a la participación porque eran tan altos que quienes participaban decían, mira, llegamos pero no llega nadie. Cada vez que vamos no podemos avanzar. Y hay tantos aspectos donde mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestro entorno, mejorar la calidad de las áreas que nos corresponden, y eso no ocurría. Entonces, nos juntamos desde lo colectivo y empezamos a ver la idea de plantear un proyecto de ley que fue presentado a la Comisión de Vivienda y apoyado por varios diputados y diputadas, en el cual se buscaba disminuir los quórums como un incentivo a la participación. El asesor legislativo que trabaja conmigo, que es un joven, es presidente del comité de administración de su edificio, acaba de ser elegido. Y me decía, no he podido aprobar mi reglamento interno de convivencia porque no he logrado los quórums en las asambleas. Entonces llevo mucho tiempo tratando y además tenemos un problema. El 30% están arrendando. Que además es otro problema, que también lo abordamos en el proyecto de ley. ¿Qué pasa? Hoy en día muchas personas compran departamentos para inversión, entonces lo que está pasando en muchas propiedades es que hay un porcentaje muy alto y ellos no pueden participar. Una de las cosas que incluimos en este proyecto de ley fue justamente la posibilidad que con un permiso ante notario por parte del dueño, el arrendatario pudiera participar. Porque lo que nos va a pasar es que nunca vamos a lograr entonces. Entonces, la participación se va a ver mermada. ¿Por qué? Porque la mitad, él me contaba, 30% de arriendo, no puedo juntar, seguimos sin reglamento de convivencia, que es tan importante para la comunidad.
Y creo que hay decisiones que son vitales. En este proyecto de ley también quedó resguardado, eso sí, altos quórum para decisiones que tienen que ver, que son bien importantes, las cuales sí, como enajenación de bien y otros, ahí sí quedó resguardado porque ahí se requiere la mayoría. Pero hay otras materias donde mejora la calidad de vida, donde se mejora el entorno, donde podría requerirse menos quórum. Y yo creo que es importante incentivar la participación ciudadana de los vecinos en sus comunidades. Aquellos vecinos que quieren participar, que se preocupan de estar, muchas veces se sienten frustrados porque llegan a las reuniones y ¿qué pasa? No hay quórum. Y hay un segundo llamado y no hay quórum. Entonces, nosotros creíamos que era necesario. Este proyecto se debatió en la Cámara de Diputados, tuvo varios meses en la Comisión de Vivienda, recibimos a todos quienes quisieron acercarse para ser escuchados. Fue aprobado y pasó a la sala. Fue aprobado unánimemente en la sala, por todos los sectores, y pasó al Senado. Y el senador Montes me decía, bueno, nosotros tenemos algunas diferencias. Y yo decía, qué bueno, pero si lo importante es que tengamos un debate. Y ojalá se mejore. Si aquí lo que yo no quiero, siendo autora, conjunto a otros, es que este proyecto salga solamente como yo lo presenté. Todo lo contrario, queremos que esto sea un proyecto que salga fortalecido, que de verdad incentive la participación, pero sobre todo que se logre esto, un debate respecto a copropiedad, a las copropiedades. Hay más de 10 proyectos de ley que tienen que ver con la ley de copropiedad. Yo creo que tal vez es el momento de hacer un gran debate y modificar la ley de forma que salga robustecida. Yo creo que eso es importante. En Providencia pasa lo mismo. Nos juntábamos con los vecinos, mucho adulto mayor en sectores, por ejemplo, en las torres de Carlos Antunes, muchas veces no pueden, los vecinos no pueden participar. Están interesados y necesitan que se mejore su calidad de vida en los entornos. Esos sectores tienen espacios públicos, a propósito de espacios públicos, que son maravillosos, que muchas veces el mejoramiento de su entorno requiere decisiones que no se pueden ser tomadas. O sea, hay una preocupación de los vecinos, yo quiero decirles, nos invitan mucho por esta temática y creo que es importante que la estemos abordando. Como les digo, este trámite está en el Senado me imagino que hará modificaciones, lo aprobará, entrará después de vuelta a la Cámara de Diputados, pero yo diría que es más que esto. Yo creo que de verdad es el momento de ver cómo nos convivimos los unos con los otros. Y yo creo que eso es importante abordarlo. A nosotros nos llegan una serie, a propósito de la Comisión de Vivienda que ha estado en estas materias, se han acercado mucha gente a conversar respecto a cómo y qué aspectos podríamos fortalecer en la ley de copropiedad. Y yo tengo algunos punteos, por ejemplo, me decían, participación de fondos, me decían, las comunidades no tienen personalidad jurídica, por tanto, como organización no pueden participar de fondos de inversión regional o local, postularlo, que serían súper buenos porque eso ayudaría a las comunidades. Me decían, los comités de administración deberían estar inscritos en las municipalidades, por ejemplo, nos decía en otros lados, eso ayudaría mucho, tener un registro. También decía un registro nacional de administradores. Hay una serie de iniciativas que nos están llegando, nos están convocando a reuniones y yo siento que ojalá, por eso decía, hagamos una gran modificación y veamos y pongamos en debate muchas de estas cosas, planes de emergencia. En todas las materias nos están llegando solicitudes. Yo quiero decir que creo que, vuelvo al tema, porque mi proyecto de ley por el cual me invitaron, que tiene que ver con la participación, y por eso presentamos la rebaja de los quórum, es muy importante. Para el terremoto, muchas de nuestras copropiedades en Ñuñoa fueron afectadas. Y ponerse de acuerdo y lograr las asambleas fue muy difícil, cuando había que postular al mejoramiento post-terremoto. Entonces, tuvimos una serie de problemas. Entonces, yo quiero poner el tema porque, insisto, yo creo que tenemos que preocuparnos de tener quórum y tener asambleas que funcionan con la mayoría. Ojalá lleguen todos, eso es lo que esperamos. Pero por lo menos dar la posibilidad y no entrabar de avanzar en el mejoramiento de la calidad. Y el tema de quienes arriendan yo creo que es un tema que no podemos dejar de lado porque ya tenemos muchos edificios con un porcentaje muy alto, en algunos edificios inclusive sobre el 50%, de que quienes viven ahí, quienes son parte de la comunidad, pero son arrendatarios. Y yo creo que es un tema, y dado cómo se está organizando hoy en día, que cada vez estamos viviendo más en altura,
y mucha gente más bien arrienda, yo creo que es un tema que tiene que ser abordado. Insisto, yo dejo el tema, ver lo que está pasando en la metropolitana, cada vez vivimos más en altura y creo que es el momento de abordar cómo va a ser nuestra convivencia y cómo incentivamos la participación de todos los vecinos y vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Sí, diputada. Disculpe, yo entiendo, no sé si todos conocen el proyecto, pero si en algún momento alguien está interesado, si bien en este momento está en el Senado y no en la Cámara de Diputados, estoy disponible para recibir todos los aportes, todos los comentarios, porque esto vuelve a la Cámara de Diputados y mi idea, por favor, es que todas las buenas ideas sean escuchadas y recibidas para que tengamos proyectos muy buenos. Muchas gracias. Gracias, diputada Maya Fernández. Y ahora vamos a pasar al tercer y último tema, rol del Estado en el régimen de copropiedad. Bueno, está con nosotros don Enrique Rajevich, asesor del MIMPU. Don Enrique. Bueno, buenos días. Primero, felicitaciones a todos los que están aquí esta mañana convocados por el tema de la copropiedad. Como planteó al comienzo tanto la ministra como el presidente de la comisión, el propósito de este encuentro es más bien tratar de recabar perfeccionamientos para el proyecto de ley. Yo no me considero un experto en copropiedad, más bien entiendo que el rol, como lo hizo la diputada, es venir a estimular el debate y ayudar a encontrar propuestas de mejoramiento del régimen jurídico. El proyecto, como señala la diputada Fernández, que llega al Senado, aborda algunos aspectos, pero es una oportunidad para que abramos más la mirada y no nos quedemos simplemente en un tema de mayorías, que es importante, pero en realidad los problemas que enfrenta la copropiedad son más amplios, y también la primera exposición de Luis Eduardo señalaba eso. De alguna forma, creo yo que la idea de copropiedad, con las tendencias que mostraba el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, viene a sustituir un poco la cuadra donde muchos de nosotros socializamos cuando éramos niños, el espacio donde uno conocía a los vecinos, donde uno saludaba a la gente. Bueno, eso cada vez se está perdiendo más en la ciudad, y las tendencias que planteaba Luis Eduardo y también planteó la ministra, la verdad es que son bastante claras. En un contexto de precios del suelo y de complejidad urbana, la verdad es que la ciudad, todo indica, se va a seguir densificando, y por lo tanto vamos a tender a tener más copropiedad inmobiliaria. La copropiedad inmobiliaria es un régimen bastante antiguo y originalmente estaba más bien planteado en el crecimiento vertical de la ciudad, de los edificios. Nosotros tenemos una ley bastante antigua que originalmente estaba unida a la ley de urbanismo y construcción, en la ley 6.071, que era la que regulaba la propiedad horizontal, pero también ese fenómeno de mirar la ciudad hacia arriba, como dicen en otros países, también se puede mirar en la ciudad extensa, en lo que Luis Eduardo mostraba, estos condominios cerrados que son en extensión la propiedad tumbada, como han dicho algunos, porque en definitiva se reproduce el fenómeno, y en ambos casos yo diría el problema tiene que ver con los espacios comunes. Lo que en la ciudad, en esa cuadra, era un espacio abierto a todo el mundo, en el régimen de copropiedad pasa a ser un espacio común, que es en realidad propiedad privada, propiedad de toda la comunidad, como todos sabemos, que tienen que, por un lado, financiar en el costo los comuneros, los dueños de esa copropiedad, y por otro lado también con la posibilidad de excluir a las personas ajenas al condominio. Eso, diría yo, son los dos grandes problemas que nos enfrentan, porque por un lado esa posibilidad de excluir es la que ayuda a esos fenómenos de segregación que comentaba Luis Eduardo Bresciani, y que en definitiva incluso hemos extendido a la propiedad abierta, a la ciudad normal, con la modificación legal de la Ley Orgánica de Municipalidad de hace 4 o 5 años, que permitió privatizar calles y pasajes en condiciones relativamente restrictivas, pero que hacen que esa imagen de la ciudad abierta también esté cada vez más en entredicho, y no por una imposición de la autoridad, es la propia ciudadanía la que, básicamente por motivos de seguridad, pide el cierre de esos espacios. Por lo tanto, ese cierre, que por un lado puede venir a generar seguridad, bueno, empieza a segregar, empieza a generar los problemas urbanos que se comentaban, empieza a hacer que no vivamos en la misma ciudad,
pero paradójicamente nos viene, como decía la diputada, aparejada de mayor participación de las personas, de que efectivamente la gente conozca al vecino, por lo tanto tenemos un problema ahí importante. Y por otro lado, el tema del financiamiento no es menor, porque lo que hasta antes era espacio público, por tanto el Estado invertía sin problemas, bueno, ahora ya el Estado no lo puede hacer, porque al ser propiedad privada, en definitiva, los primeros que deberían financiar aquello son efectivamente las personas que son dueñas y que son propietarios. Ahora, ¿cómo funciona nuestra institucionalidad pública respecto de la copropiedad? Voy a describir primero los roles que tienen los órganos públicos y después voy a hacer algunas reflexiones respecto al financiamiento y respecto a la fiscalización, que esos son los dos temas que me pidieron que abordara. Bueno, por regla general, yo diría los dos grandes actores son el Ministerio de Vivienda por una parte y las municipalidades por el otro. El Ministerio de Vivienda tiene primero un rol normativo, y ese rol normativo está más bien expresado en las exposiciones anteriores. La ley de copropiedad inmobiliaria fue tramitada por el Ministerio aprueba los reglamentos tanto de la ley de copropiedad, el reglamento tipo de viviendas sociales, también los reglamentos que han venido a entregar recursos para el régimen de copropiedad. Pero además de toda esa articulación de programas, a contar del año 2014, el Ministerio tiene, a través de la División de Desarrollo Urbano, una de sus divisiones, la posibilidad de dictar instrucciones, básicamente lo que tiene que ver con autorizaciones municipales, proyectos de construcción y obras a realizar. También el Ministerio está a cargo del registro de ascensores, que en el régimen de propiedad vertical, los condominios tipo A, viene a ser un elemento de gran importancia, un sistema que funciona básicamente a través de un registro de instaladores, que son los que tienen que estar revisando que las instalaciones estén en regla, como también pasa en el caso del gas, si bien a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En el caso de las municipalidades, yo diría que hay tres partes de la municipalidad que intervienen. Por un lado, la Dirección de Obras Municipales en todo lo que tiene que ver con los permisos, tanto primero en acoger la vivienda o el conjunto al régimen de copropiedad inmobiliaria, como verificar que todas las modificaciones que se realicen en materia de obras sean compatibles, sean congruentes con la ley. Y por otro lado, los juzgados de policía local. Los juzgados de policía local son una figura un poco extraña en nuestra institucionalidad porque son tribunales de justicia, pero administrativamente son sostenidos por las municipalidades, y una de las materias en que son competentes son precisamente los conflictos que haya entre copropietarios o copropietarios y administradores. Puede ser el juzgado de policía local o puede también, nos dice la ley, ser un árbitro arbitrador el que resuelva estos conflictos. Ahora, un árbitro arbitrador es una figura un poco más compleja, en fondo hay que ponerse de acuerdo para designarlo, puede que uno tenga que ir a un tribunal para que efectivamente se designe si no hay acuerdo, y por último, no son gratis, hay que pagarlos, por lo tanto tienen esas dificultades. Lo que estoy diciendo es en general, no estoy hablando de los condominios de viviendas sociales, estoy hablando del régimen en su generalidad. Si entramos al régimen de viviendas sociales, vamos a ver algunas variaciones con respecto a esto. Primero, hay un tercer actor de la municipalidad. Las municipalidades pueden tener unidades que se encarguen de la copropiedad inmobiliaria, primero porque la ley le ha encargado a las municipalidades poder atender extrajudicialmente los conflictos que acabo de señalar, vale decir, los conflictos entre los copropietarios y el administrador, pero solo desde un punto de vista extrajudicial, es decir, lo que hace la municipalidad es tratar de que la gente llegue a un acuerdo. Pero si no se llega a acuerdo, necesariamente hay que acudir al juez. Por lo tanto, es una vía valiosa, pero que tiene esta limitación. Y adicionalmente, también la ley permite que puedan asesorar a los vecinos en la organización como copropietarios. Por lo tanto, también ahí se abre otra vez en que las municipalidades pueden intervenir, asumiendo que estas son funciones que las municipalidades tienen que financiar. Es decir, no es gratis y por lo tanto la pregunta es de dónde sacan los recursos los municipios para efectivamente estar cumpliendo estas funciones. La ley incluso permite que los municipios externalicen esta tarea, o sea, puedan celebrar convenios con personas jurídicas de derecho privado, con fundaciones, con corporaciones, pero evidentemente, bueno, una posibilidad es que tengamos a alguna especie de ONG que lo esté haciendo gratuitamente, pero la verdad es que la realidad es que esta es una tarea que requiere financiamiento y las municipalidades, todos lo sabemos, no están precisamente llenas de recursos, por lo tanto aquí se abre una faz de actuación para el mundo municipal
con el problema del financiamiento. Ahora, esto, insisto, es en el régimen de condominios de viviendas sociales. Del mismo modo, tratándose de condominios de viviendas sociales, se abre una facultad más amplia donde están los municipios, están los servicios, los servicios de vivienda y urbanización, que dependen del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y los gobiernos regionales, que es el de poder financiar, poder aportar al mejoramiento de los condominios de vivienda social. Si uno ve la redacción de la ley en esto, básicamente se trata de mejoramientos de bienes comunes, no está apuntando a que una parte de un copropietario se beneficie, pero básicamente en una lógica de obras de esos bienes comunes que benefician a todos o excepcionalmente también la ampliación de las unidades del condominio. De nuevo aquí se requieren recursos. El Ministerio reguló un programa de asistencia financiera en condominios de viviendas sociales que ha tenido llamados, yo diría, heterogéneos en el tiempo. Últimamente es un programa que ha estado menos activo. También estos mismos organismos tienen la posibilidad de designar un administrador provisional cuando no hay un administrador en el condominio y por lo tanto aquí también hay otra posibilidad de intervenir. Y por último también, ya lo mencioné, el Ministerio aprobó un reglamento tipo que procura que en el fondo, sin necesidad de que cada condominio apruebe su reglamento, exista uno por defecto. Al margen del programa de asistencia financiera de viviendas sociales, el Ministerio también ha impulsado algunos otros programas. Hay un programa de regeneración de viviendas sociales, el programa Segunda Oportunidad, el Quiero Mi Barrio. Están los problemas que señalaba la diputada, el programa de protección del patrimonio familiar, por ejemplo, es un programa que va a la persona, no va al condominio. Por lo tanto, tenemos ahí una vía un poco, yo diría, estrecha a veces. Ahora, en este paisaje, para ir cerrando, ¿qué pregunta podría hacerse uno? Primero, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el financiamiento, bueno, la ministra ya lo mencionó antes. Una cosa es financiar obras o mejoramiento de bienes comunes, pero otra es financiar el funcionamiento de esos servicios comunes, el financiamiento de los gastos comunes que tiene la copropiedad. Eso no está dentro del programa de asistencia financiera. Y si uno empieza a pensar en estas tendencias que planteaba el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y tenemos una ciudad donde efectivamente cada vez hay más condominios de vivienda social, entonces tal vez la orientación de los fondos públicos que van a la ciudad también tendrían que entrar a preocuparse de que estos condominios no se deterioren con el tiempo, porque la no inversión en los bienes comunes termina siendo un deterioro general de la ciudad. Por lo tanto, ahí hay un tema que no tenemos hoy día y la pregunta es, ¿deberíamos afrontarlo asumiendo que los recursos son escasos y que aquí hay que calibrar dónde invertimos y dónde no? Tal vez aquí conviene señalar que en el proyecto de regularización de viviendas sociales que aprobó el Congreso hace poco, que ahora entra al Tribunal Constitucional, se abrió la posibilidad de que existan programas de subsidio donde puedan postular las copropiedades como tal, atendiendo precisamente a este problema de la personalidad jurídica. Pero eso es algo que va a haber que reglamentar y que va a haber que revisar, por lo tanto recién diría yo el primer empujón para esto. Ahora, este no es solo un problema de la vivienda social. También hay que pensar que si tenemos estas tendencias y la situación patrimonial de las personas no es estática, los problemas que tenemos en los conjuntos de vivienda social en cuanto al financiamiento también pueden ocurrir en las otras copropiedades. Es decir, tal vez deberíamos también preguntarnos si no deberíamos tener más que un subsidio al ladrillo, a la copropiedad de vivienda social, si no deberíamos también pensar en qué ocurre con las personas que cambian su situación patrimonial y empiezan a caer en morosidad de los gastos comunes. Bueno, no deberíamos tener alguna mirada también, algún tema de asistencia en esa línea, porque insisto, si no, el perjuicio el deterioro de la copropiedad va a afectar a todas las personas, y eso también es más desafiante si uno lo piensa con la idea del Ministerio de ir integrando, en definitiva, distintos tipos de familias con distintas situación económica en lo llamado integración social. Nos podemos encontrar con conjuntos donde efectivamente ni siquiera sea que hubo una evolución, sino que desde el comienzo asumimos que efectivamente iban a haber distintas situaciones patrimoniales de la gente que vivía en ese edificio. Por otro lado, también el problema de la participación que planteaba la diputada,
nos desafía mucho, porque al final del día la pregunta es por qué la gente no participa, si están viviendo ahí, si perfectamente podría decir uno, bueno, a la hora de las 11 por último haremos la reunión y a las 7 o a las 8, bueno, la moneda común de las reuniones de copropiedad, yo creo que lo que ella describía no se refiere al condominio de vivienda social, sino que, bueno, además diputada de una comuna que tiene mucha clase media. Bueno, ese fenómeno implica que también debiéramos tal vez pensar en programas públicos que de alguna manera ayuden a mejorar la sociabilidad, tal vez animadores comunitarios, bueno, fórmulas que ayuden, que no tienen por qué ser, además del Ministerio de la Vivienda como tal vez acá el camino más bien son las municipalidades, pero también ahí hay un tema que uno puede atacar o tratar de mitigar por la vía de bajar quórum, que facilita en el fondo adoptar el acuerdo, pero también eso es un poco el sofá de Donoto. Al final del día el problema está en otro lado, yo no tengo la respuesta, por supuesto, pero tal vez ustedes que son, por sus distintas calidades, expertos en distintas fórmulas de la copropiedad, sea como personas que trabajan en programas sociales o programas públicos, inmobiliarios, personas que están representando a sus vecinos, que están en el comité de administración, bueno, nos pueden ayudar a mirar pensando en qué podemos hacer en este proyecto de ley. Y respecto de la fiscalización, algo ya adelantaba la diputada Fernández. Bueno, la verdad es que la fiscalización que tenemos nosotros es una fiscalización que básicamente o apunta, como les decía, a este mundo un poco light de la municipalidad, en que trata de que la gente se ponga de acuerdo, pero no tiene la posibilidad de cortar el queque y resolver, o el mundo del juzgado policial local, donde igual en muchas ocasiones hay que ir con un abogado y donde hay que estar sometido a los plazos de la tramitación de un procedimiento judicial. En otras políticas públicas, como Estado, hemos apostado a vías administrativas que traten de facilitar el acceso de las personas a fórmulas más ligeras, más expeditas de resolución de conflictos. Pienso, por ejemplo, en transparencia, lo que significó el Consejo para la Transparencia, la mediación en salud, que hace el Consejo de Defensa del Estado. Bueno, tal vez la ministra mencionó la idea de superintendencia. Uno podría pensar cuáles son los mejores actores que podemos tener en esa línea. Un actor que ha sido mencionado muchas veces en esto, y lo digo con absoluta libertad, digamos, sin querer comprometer nada, porque es otro ministerio, pero es el CERNAC, el Servicio Nacional de Atención al Consumidor, que es también una vía fácil, si bien también tiene el problema de que al final no resuelve, sino que también se reenvía al juzgado de policía local, pero tal vez necesitamos una vía más profesional, más dedicada a esto. La otra es fortalecer el mundo municipal también. La idea del registro de administradores que mencionó la diputada también puede ser un aporte en esta línea. Ahora, los registros tienen el problema de que si no hay una estructura administrativa que lo esté llevando de una manera adecuada, pueden transformarse en letra muerta. La idea de un registro supondría que podamos concordar ciertos requisitos, ciertas habilidades y exigencias que le vamos a pedir a una persona para que pueda ser administrador, probablemente que tengan que ver con su idoneidad moral y con ciertas capacidades técnicas o profesionales. Y por otro lado, también, si uno hace este registro y pide que las personas se tengan que inscribir, bueno, eso también habilita que la autoridad pueda sancionar, suspendiendo a las personas de este registro o eliminándolas si no cumplen con esos requisitos. Pero insisto, los registros no son tampoco la panacea, pero pueden ser un aporte. El punto es qué fórmulas de fiscalización y particularmente en el caso de los administradores podemos tener que ayuden a que la fe pública que vaya envuelta funcione asumiendo también el escenario anterior, es decir, que las personas no están participando con toda la fuerza que uno quisiera, porque si participaran más, bueno, el problema sería menor, ellas estarían revisando las cuentas, pero si no lo hacen tan bien, y en el fondo más bien la fiscalización, más que del comité de administración, va a surgir por un vecino que se dio cuenta y que quiere y que no confía mucho en el comité de administración tampoco, bueno, puede o debiera tener una vía indirecta. Ahora, el problema es un problema general, pero dado que esta es una ley y que la ley puede efectivamente
o exigirle líneas de acción a los órganos de la administración pública, o abrirle también posibilidades que hoy día no tiene, este es un buen marco como para discutir ideas. El propósito de este seminario es que el trabajo en talleres que hagan ustedes nos dé ideas, que además tampoco se termina acá, como decía la diputada, hay espacio legislativo, hay más discusión que viene después, por lo tanto, en el fondo, la idea es poder legislar con una mirada que no sea solamente la del escritorio, o la de la academia, o la del sector público, sino también de los otros actores que están involucrados. Yo aquí veo muchas caras que vienen de otros mundos, y esos mundos son importantes que los captemos en esta iniciativa. Así que lo dejo hasta aquí con estas provocaciones. Gracias por su tiempo y les deseo mucha suerte en el trabajo de talleres que van a tener hoy día. Muchas gracias, don Enrique Rajevich. Y este tema, rol del Estado en el régimen de copropiedad.